Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama Regocijo de Pablo al arrepentirse los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 2 al 16. Este es el segundo video que hacemos de este pasaje. Y le puse como título a este video, Dios nos libre de ser necios y testarudos. Leamos entonces Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ayer vimos qué debemos hacer nosotros para que tengamos también esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las tribulaciones, y podamos decir, así como dijo el apóstol Pablo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Impresionante. Y vimos ayer cómo soltar todas nuestras cargas en manos del Dios Todopoderoso y Eterno. Versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. El apóstol Pablo recorrió toda esa zona que para nosotros hoy es Chipre, Turquía, Macedonia, Grecia y muchos más. Y no fue nada fácil predicar la palabra de Dios en esos lugares, en esas condiciones, en ese tiempo, y pasó por muchas tribulaciones y aflicciones. Por ejemplo, cuando estuvo en Macedonia, en la parte que para nosotros actualmente es el norte de Grecia, él no tuvo ningún reposo, sino que al contrario en todo fueron atribulados, tanto afuera como adentro, es decir, en las circunstancias difíciles que tuvieron que vivir, y además tuvo temor. Por ejemplo, cuando habían quedado de encontrarse con Tito en Troas, que es un puerto ubicado en lo que para nosotros actualmente es la parte occidental de Turquía. Pero Tito nunca llegó, como habían quedado de encontrarse, y nunca llegó. Entonces Pablo se angustió por él y salió inmediatamente para Macedonia a buscarlo, a ver qué había pasado con Tito. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13 dice, no tuve ningún reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aun cuando a Pablo se le había abierto puerta grande y eficaz para predicar la palabra de Dios en Troas, él no tuvo ningún reposo en su espíritu por saber qué había acontecido con Tito y salió corriendo para Macedonia a buscarlo. Pablo estaba pendiente de todos y verdaderamente amaba a todos y a todas las iglesias. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjate lo hermoso y lo tierno que es nuestro papito Dios. Dios se encargó de que Tito y Pablo se encontraran en esa época que no habían teléfonos, ni celulares, ni teléfono fijo, ni nada de eso, ni GPS. Y se encontraron en algún lugar de Macedonia. Y ahí fue cuando Tito le trajo informes a Pablo acerca de lo que había acontecido en la iglesia en Corinto después de que Pablo les había escrito la primera carta a los corintios. Y Tito le contó que bendito y alabado sea Dios, los corintios sí se habían arrepentido y Pablo se gozó y se alegró por eso. Sin embargo, no todos se habían arrepentido todavía, y por eso es que Pablo, mientras que podía ir a visitarlos nuevamente, Pablo les escribe esta segunda carta a los Corintios, que es la que estamos leyendo.
y la escribe en algún lugar de Macedonia. Y mira lo que pasó en ese encuentro con Tito. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¡Wow! Tito le traía buenas noticias acerca de los corintios. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, tuvo doble gozo. Uno, por haberse encontrado con Tito, sano y salvo. Y dos, porque conoció el gran afecto de los corintios por Pablo, que incluso lloraron, se arrepintieron y estaban solícitos de obedecer en el Señor al apóstol Pablo y querían verlo. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Aquí se refiere a la primera carta que el apóstol Pablo les escribió a los corintios, y ellos fueron contristados a través de esa carta, pero era para el bien de ellos. A veces uno tiene que decirle a las personas que ama en qué se están equivocando, que así no es, etcétera, etcétera. Y decir esas cosas no es fácil. De hecho, causa tensión y a veces las personas se enojan y se apartan y se van. En fin, caos total. Pero toca. Toca porque es un remedio que aunque en el momento duela, hay que aplicarlo. A veces hay que decirles a las personas, mire, eso que está haciendo no está bien y no es del Señor por esto y esto y esto. Y a veces las personas se enojan, pero a veces da buenos resultados, como en la iglesia de Corinto, que muchos, después de haber recibido la primera carta del apóstol Pablo, se arrepintieron y lloraron, y era de verdad, verdad, no fingiendo. Bendito y alabado sea el Señor. Lo malo es que, como ya hemos dicho antes, no todos tienen esa capacidad de recapacitar, de escuchar que se están equivocando y de corregir su camino. No todas las personas son así, porque solemos tener un corazón duro y un ego grandísimo que no nos permite ver ni siquiera nuestros propios errores. Por eso nos toca orar mucho, para que Dios nos libre de nuestros propios errores, incluso de los que nos son ocultos a nosotros mismos, es decir, de aquellas cosas que hacemos que a Dios no le agradan, que ni siquiera somos conscientes que estamos obrando mal. El Salmo 19, versículos 12 y 13 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios nos libre de tener un corazón duro, un ego grande que no nos permita ver nuestros propios errores. Dios nos libre de las soberbias, de la rabia, de la ira, del enojo, y que podamos verdaderamente escuchar lo que nos dice Dios a través de las personas que nos rodean y recapacitar y enmendar nuestro camino, así como lo hicieron algunos en la iglesia de Corinto, y que nos libre de ser necios y testarudos, que nos libre de ser como aquellos
que no quisieron recapacitar, que no quisieron escuchar, que no quisieron entender, y antes se enojaban más contra el apóstol Pablo y querían difamarlo y, en fin, todo lo que ya hemos venido leyendo y estudiando a través de estas cartas. Dios nos libre de ser así. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra. Papito Dios, hoy venimos ante ti, primero que todo a pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Señor, te ruego que abras nuestros ojos y que nos muestres y nos reveles, oh Santo Dios, nuestros propios errores. Líbranos, Señor, de los errores que nos son ocultos a nosotros mismos. Líbranos de todo pecado y maldad, que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Oh Santo Dios, líbranos, Señor, líbranos del pecado, de la maldad. Líbranos, Señor, de desobedecerte. Líbranos, Señor, de ser engreídos, necios, testarudos, orgullosos. Oh Santo Dios, ayúdanos, Papito Dios. Te rogamos nos llenes con tu Santo Espíritu y nos des un corazón manso, humilde, arrepentido y obediente a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para hablarles a los demás cuando veamos, Señor, que se están equivocando. Pon en nosotros, Señor, palabras sabias, palabras llenas de la sabiduría de Dios. Y úsanos, Papito Dios, para que no seamos nosotros, sino que seas tú, oh Santo Dios, a través de nosotros, corrigiendo y enmendando el actuar de las personas a nuestro alrededor, para gloria y alabanza de tu nombre, empezando, Señor, por nosotros mismos. Ayúdanos, oh Santo Dios, exhórtanos a través de tu palabra. Ayúdanos, Papito Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que cada día seamos más sabios, más santos, y que caminemos derechito sobre la roca que es Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.